Quiero, hermanos, hablar sobre el tema las obras de Cristo. Las obras de Cristo. Señor, te doy gracias por el tema que se ha escogido. Señor, pido que el Espíritu Santo pueda hacer una obra inolvidable en nosotros. Señor, necesito de ti, tu gracia, necesito tu sabiduría. Oh Dios, igualmente mis hermanos, pido que tú obres. Señor, ellos han sacrificado, han apartado estos días para estar aquí. Oh Dios, ahora tú, Señor, haz en ellos más de lo que se piensa o se espera para tu gloria. Pido que Jesús, Él sea exaltado, que Él crezca. Pido, mi Dios, que nos hables. Te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Tomás dijo, Señor, ahí en el versículo 5, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús, amén, hermanos, el camino al cielo, amén. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, bueno, Señor, muéstranos al Padre, el Padre, y nos basta. Y Jesús le contestó a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Jesús le dijo a Felipe, Felipe, no tengo que mostrarte al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Luego Jesús dijo, bueno, las palabras, dijo ahí en el versículo 10, mire el versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús dijo, mira, el Padre está en mí, Felipe, y yo en el Padre. Luego Jesús dijo, mira, las palabras que yo hablo no son las palabras, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me mora en mí, Él hace las obras. Jesús dijo, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Jesús dijo a Felipe, Felipe, las obras que yo hago son las obras del Padre. Las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús, hermanos, fíjense lo que Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan. Jesús dijo, sí, las obras que yo hago, las palabras que yo hablo son del Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Allí en Juan 5, Jesús dijo lo siguiente en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no podrá el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús, hermanos, era un imitador del Padre. Jesús siguió el ejemplo del Padre. Por eso dijo Jesús a Felipe, Felipe, si me has visto a mí, tú has visto al Padre, sígame. Allí en Juan 8:28, mire Juan 8:28, por favor, sígame la palabra. Juan 8:28, dice la Biblia, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. Lo que yo enseño son enseñanzas del Padre. Por eso Jesús dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Sigamos adelante. Mire Juan 12, 49.
Juan 12:49. Dice la Biblia en Juan 12:49 y 50. Nota que Jesús dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús siguió el ejemplo del Padre. Jesús enseñó las enseñanzas del Padre y Jesús obedeció el mandato del Padre. Por eso Jesús dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Sigamos. Mire Juan 9, versículo 4. Juan 9, versículo 4. Sigue mejor, hermanos. Dice allí, en el versículo 4, Jesús dijo lo siguiente: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús dijo: las obras del Padre, esas obras son las que yo hago. Entonces, hermanos, Jesús dijo: Felipe, las palabras que yo hablo, las obras que yo hago, la enseñanza que yo doy, el mandato que yo obedezco, son todos como el Padre. Por eso Jesús dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y luego, hermanos, sígueme por hermanos, no me pierda Juan 14. Jesús después, hermanos, enseña algo que hace unos meses me impactó. Cuando el pastor Agüero me invitó a esta conferencia y él me habló del tema, me impactó mucho porque son temas que personalmente han estado hablándome a mí. Porque hace tiempo empecé a estudiar este pasaje y el Señor, hermanos, me habló tanto personalmente en mi vida de hacer las obras de Cristo. Porque fíjense, hermanos, lo que Jesús aquí sigue enseñando en Juan 14. Note lo que Jesús dijo allí en el versículo versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. O sea, créeme que el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Luego Jesús lo aplica a nosotros. Lo aplica a sus discípulos. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo: igual como él hacía las obras del Padre, nosotros que hemos creído en él podemos hacer sus obras. De tal manera, hermanos, como Jesús dijo a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Igualmente, hermanos, se debe decir de nosotros: el que nos ha visto a nosotros, ha visto a Cristo. Quiero preguntarle, cuando gente te ve a ti, ven a Cristo. Ven a Cristo. Me impactó, hermanos, personalmente este pasaje, porque entendí que Jesús, después que le contestó a Felipe: Felipe, mira las obras que yo hago, las palabras que yo hablo dan testimonio. Sí, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. No tengo que mostrarte al Padre. ¿Me ves a mí? ¿Ves al Padre? Luego Jesús dijo a nosotros: si tú crees en mí, las obras que yo hago, también ustedes las pueden hacer y las deben hacer. Por tanto, igualmente, hermanos, si nosotros estamos haciendo las obras de Cristo, al ver a nosotros, deben ver a Jesús. Wow. Cuando oro ya, hermanos, mi oración es: Jesús, quiero hacer tus obras. Que en casa, mi querida Karen, la esposa que Dios me dio,
ella pueda ver a Jesús y el amor con que la amo sea el amor de Jesús. Que como pastor, cuando ando por la congregación que Dios me dio para pastorar, que tengo el privilegio que me llamen pastor, que ellos puedan ver las obras de Cristo y al verme a mí puedan ver a Cristo. Sí, hermanos, las obras que Jesús hizo, también dice la Biblia, las podemos hacer nosotros, aún mayores obras. Algo que, te soy honesto, todavía me toma, se me es difícil entender todo lo que eso implica. Pero igualmente, hermanos, como Cristo siguió el ejemplo del Padre, nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Allí en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, dice la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 11, el versículo 1, dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oh, debemos nosotros, hermanos, ser imitadores de Cristo. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Oh, hermanos, y créeme, hermanos, que tristemente, y hermanos, créeme, bueno, lo que voy a decir lo digo con toda sinceridad. Creo que una de las fallas más grandes del movimiento fundamentalista, y yo soy fundamentalista por convicción, he estudiado la historia de los fundamentalistas, entiendo que fue por doctrina, la inherencia de este sagrado libro, hermanos, nuestra fe y práctica basada únicamente en las sagradas escrituras, pero tristemente, hermanos, hemos sido seguidores de hombres más que seguidores de Cristo. Y eso es lo que ha lastimado el movimiento fundamentalista. Hemos seguido a hombres y, hermanos, los hombres somos frágiles, los hombres fallamos, los hombres tenemos la capacidad de decepcionar. Pero hermanos, debemos ser seguidores de Jesucristo, imitadores del Señor Jesucristo. No debo de decir, véanme a mí, no, debo decir, vean a Jesús a través de mi vida. Que las obras que yo hago den testimonio, hermanos, que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro guía, nuestro consolador, nuestro amigo. Oh, hermanos, que gente pueda ver a Jesús en nosotros. Debemos ser imitadores de Cristo, como dice ahí la Biblia en Romanos capítulo 15, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice ahí la Biblia: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Oh, hermanos, no nos agrademos a nosotros mismos, no busquemos nuestro propio bien, no seamos egoístas. No, hermanos, aprendamos que si vamos a ser imitadores de Cristo, hay que morir a nosotros mismos y no agradarnos a nosotros mismos. Creo que esa es la razón que hay problemas matrimoniales. Buscamos agradarnos a nosotros mismos en lugar de agradarnos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Debemos ser imitadores de Cristo y no agradarnos a nosotros mismos. Dice ahí la Biblia en Efesios capítulo 5. Sigamos adelante, hermanos. Efesios capítulo 5. Oh, hermanos, si fuéramos nosotros imitadores de Cristo. Dice la Biblia en Efesios 5, versículo 1. Dijo el apóstol: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y lo dijo: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oh, hermanos, si fuéramos imitadores del Señor Jesús, andaríamos en amor
como Cristo anduvo en amor. Si andaríamos en amor, no había fornicaciones. Si andaríamos en amor, no habían adulterios. Si andaríamos en amor, hermanos, nosotros pudiéramos comprobar lo que agrada al Señor en todo lo que hacemos, en nuestro trato con otros, en cómo tratamos todo asunto. Sí, andar en amor como Cristo andó en amor, no agradándonos a nosotros mismos, siendo imitadores de Cristo. Sí, hermanos, para que en el trabajo, en la casa, en las calles, al vernos a nosotros, puedan ver a Jesús, porque estamos haciendo las obras de Jesús. Allí en el libro de Filipenses 2, sigan por favor, hermanos, Filipenses 2, dice en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, si fuéramos imitadores de Cristo, no fuéramos vanagloriosos, no fuéramos soberbios, no buscáramos ser servidos, sino igual como Jesús, nos despojamos, como anoche hablamos, como Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Oh, hermanos, si ven en nosotros el sentir de Cristo, humildad, el servir a otros, el amar a otros, hermanos, nosotros haciendo las obras de Jesús, al vernos a nosotros, verán a Jesús. Sigue, por favor, miren Juan. Disculpe, allí en el libro de Juan, sí, favor. Juan 8, por favor. Disculpe, a lo mejor Lucas 14. Mejor Lucas 14, por favor. Debemos igualmente, hermanos, como Jesús siguió las enseñanzas de su Padre, nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 26, Lucas 14: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, debemos ser nosotros discípulos de Jesús. Recuerdo hace años, todavía era joven, estaba delgado y tenía cabello. Acababa de egresar del colegio bíblico, trabajaba como asistente de un pastor allá en la área de Chicago. El pastor, que era mi pastor, invitó a un varón que jamás había escuchado de él y lo conocía. Su nombre era Jijan, era del país de la India. Un hombre, hermanos, fíjese, se sentó en la oficina del pastor. Éramos algunos asistentes y pastores ahí en la oficina del pastor. Simplemente, hermanos, por 6-7 horas nos abrió las escrituras para entender las parábolas de Mateo 13. Y por 7 horas, Pastor Agüero nos enseñó y nunca abrió la Biblia. Todo de memoria. Tenía todo el Nuevo Testamento memorizado. Nos explicó y yo estaba ahí tomando, tengo las notas, escribiendo todo lo que él decía, pero él nunca abrió la Biblia, todo de memoria. Estábamos impactados. Un hombre sencillo, un hombre de Dios. Y
pastor le preguntó, oye, Mr. G. John, ¿en qué colegio se preparó usted? Típica pregunta de un fundamentalista, ¿verdad? Y él dijo, me preparé en el Instituto de María. Y como vio que hicimos eso, dijo, sí, me preparé a los pies de Jesús. Y es allí donde nosotros debemos cada día estar, tomando este libro a sus pies, hablando con Él, inclinando nuestros corazones hacia su corazón, para ser un seguidor de Cristo, dispuesto a morir a uno mismo, dispuesto a amarle con amor supremo. Cuando compares el amor que tienes a tu Jesús, a tu Señor, el amor a otros aún se puede malinterpretar, que no los amas, pero no es que no los amas, es que tu amor a Jesús es mayor. Recuerdo un amigo mío, está en Ghana, África, en 1999, su esposa, Michelle, no era Michelle, es su esposo ahorita, pero bueno, su esposa, allá, estando allá en Ghana, África, el día de resurrección, estaba enfermísima de malaria. Predicó el mensaje de la iglesia ese día y fue a su casa. Su esposa se estaba muriendo, pero una malaria muy fuerte. Él la llevó a la clínica más cerca. Y era una clínica completamente, hermanos, rústica. No tenían oxígeno, no tenían nada para poder realmente ayudarla. Y él literalmente vio a su esposa morirse por falta de simplemente atención médica. Cuando ya estaba ella, ya en los últimos, no podía, necesitaba oxígeno. Y él dijo que el que estaba allí, hermanos, como no le podía él dar boca a boca, literalmente tomó un martillo y le quebró los dientes para poder soplarle, hermanos. Vio a su esposo sufrir una cosa tremenda y ahí se murió su esposa. Él había sido un arquitecto, constructor, había vendido todos sus negocios y todas sus camionetas para dejar todos estos años para irse a Ghana a predicar el evangelio. Cuando él salió de esa clínica de su esposa, acababa de morir, él dijo, Dios, no es justo, no es justo. Yo dejé todo, Señor, por venir a este país. Y mira lo que pasa, mi esposa se va, mi esposa muere y muere una muerte bien dolorosa. Dice que él, hablando con el Señor le consoló, porque le trajo un pensamiento. Le dijo a mi hermano Volante, le dijo, mira, Steve, le dijo él lo que dijo, le dijo, mira, tu esposa, tú la amas, pero yo la amo más que tú. Yo sé lo que hago. Pudo descansar. 3 años después conoce a Michelle, que hoy en día es su esposa. El día de la boda, después de la ceremonia, se acercaron los padres de Steve, los padres de Michelle y sus ex suegros, los padres de la esposa que había muerto, y lo rodearon. Estaba junto a Michelle, sus padres y todos sus suegros y sus ex suegros. Le dijeron a Steve, no nos digas que vas a llevar a Michelle a Ghana, que ya no visto lo que sucedió. Y él, con lágrimas, le dijo a su papá era pastor, sus suegros, sus ex suegros, le dijeron, ¿qué no amas a Michelle? ¿Estás dispuesta igualmente que se te muere igual como tu otra esposa? Y él con lágrimas dijo, sí, yo amo a Michelle con todo mi corazón, pero tengo que hacer la voluntad de Dios, porque amo más a Jesús que a Michelle. Eso fue en el 2002 y sigue en Ghana con su esposa. Una obra maravillosa que Dios está haciendo a través de este varón de Dios. Pero hermanos, es que
cuando somos discípulos de Jesús, haremos sus obras. Y al hacer sus obras, gente que nos vea a nosotros, verán a Jesús igualmente. Note lo que Jesús dijo allí en Juan capítulo 14. Igual Jesús dijo que Él había obedecido el mandato de su Padre. Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Por eso dijo Jesús a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Jesús, allí en Juan 14, en el versículo 15, Jesús dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y note algo impactante en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. De una manera muy especial, Jesús dijo: si tú guardas mis mandamientos, Jesús dijo: yo me voy a manifestar a tu vida. Oh, hermanos, si nosotros somos obedientes a los mandamientos de Jesucristo, como Él obedeció al Padre, nosotros a Él le obedecemos igualmente, hermanos. Gente verá a Jesús en nosotros. Al vernos a nosotros, verán a Jesús. Los mandamientos de Jesús. Mire conmigo Juan 13. Sígame, Juan 13. Juan 13, favor. El versículo 34. Juan 13, 34. Dice la Biblia: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí lo que está diciendo Jesús: ustedes se aman uno a otro como yo los he amado. Gente, al verlos ustedes, me van a ver a mí. Sí. Sí. Al amar a mi hermano, a mi hermana, como Jesús a mí me ha amado, hermanos, estamos haciendo las obras de Jesús. Y hacer las obras de Jesús, al vernos a nosotros, verán a Jesús. Los mandamientos de Jesús. Mire lo que dice en Gálatas. Mire Gálatas, por favor, sígame, por favor. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6 dice en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sabes, hermano querido, cómo necesitamos tener el corazón de Jesús para aquellos que han fallado. Yo no estoy justificando que alguien caiga en pecado de ninguna manera, pero debemos hacer las obras de Jesús e ir con aquel que ha caído y con amor y con mansedumbre restaurarlo, no echarle sal a la herida, no patear al que está caído, sino ir con el amor de Jesús y ayudarle y amarlo. Hermanos, esas son las obras de Jesús. Y hacer las obras de Jesús, verán a Cristo en nosotros. Las obras de Jesús. Fíjese, Juan capítulo 4, siga mejor, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dice la Biblia allí, en Juan 4, en el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra.
¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Oh, hermanos, igual como Jesús hizo las obras del Padre, nosotros debemos hacer las obras de Jesús. Y las obras de Jesús es ir a los campos. Las obras de Jesús es ver las multitudes como Jesús las vio y tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Las obras de Jesús es ir al perdido y mostrarle las buenas nuevas de salvación. Es mostrarle el amor de Dios. Es dar nuestras vidas para que ellos puedan conocer la salvación eterna. Oh, hermanos, debemos hacer las obras de Cristo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Buenas obras de Jesús. Mire, allí en Marcos, Marcos, favor. Marcos, el capítulo 1, versículo 14-15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea a predicar el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las obras de Jesús fueron ir a todos los pueblos y ciudades de Galilea y predicar el evangelio. Fueron caminar por las calles de Jerusalén, por las calles de Nazaret y sanar al enfermo, levantar al que estaba caído, predicar el evangelio, oh hermanos, y al hacer las obras de Jesús, igual como Jesús hizo las obras del Padre, al vernos a nosotros, verán a Jesús. Uno de los hombres que admiro de la historia es David Livingstone, hombre de Dios que se fue al continente africano. Y él literalmente dio su vida, hermanos, a los africanos de una manera preciosísima. Los últimos 5 años de su vida, su esposa había muerto y él literalmente se entregó completamente, hermanos, de ir pueblo tras pueblo. De hecho, hermanos, David Livingstone vio a pocos africanos convertirse a Cristo. Es la verdad. Pero él dijo: yo voy a abrir el camino para que detrás de mí lleguen otros y pueden ellos predicar a Jesús y poder tener una gran cosecha. Entonces él fue y predicó el evangelio a lugares que jamás gente había entrado a predicar el evangelio, pueblo tras pueblo tras pueblo. Los últimos 5 años de su vida literalmente se perdió, hermanos. El mundo no escuchó de él. Un reportero llamado Stanley del New York Times fue a buscar a David Livingstone, inconverso. Fue a buscarlo. Lo encontró, hermanos, los últimos meses de su vida. Convivió con él, hermanos. Y fíjense bien, al ver la vida de David Livingstone, este hombre se convirtió a Cristo. Y después que murió David Livingstone, ese reportero, ese periodista, fue a África después como misionero. Años después, en un pueblo en África, había unos misioneros ingleses predicando el evangelio, predicando a Jesús. Y después de haber predicado, se acercan unos africanos de ese pueblo. Y le dijeron a los misioneros que ellos ya habían conocido a Jesús. Y dijo el misionero: bueno, ¿y cómo? Bueno, es que dijeron ellos: Jesús aquí anduvo entre nosotros, aquí convivió con nosotros. Dijo el misionero: pero espérate, no, es que Jesús nunca vino a África. ¿De quién te refieres? Es que años anteriores David Livingstone había pasado por ese pueblo. La gente habían visto las obras de Jesús. Igual, hermanos, como se dijo de Jesús, o Jesús dijo de él:
Si me has visto a mí, has visto al Padre. Oh, hermanos, que ese sea nuestro ardor, que ese sea nuestro anhelo, al ser imitador de Cristo, a ser discípulo de Cristo, al obedecer los mandatos de Cristo, al hacer las obras de Jesús, que al vernos a nosotros podamos decir, al verme a mí, has visto a Jesús. Y sígueme por favor, mire Juan 14. Y lo que Jesús aquí enseña, hermanos, me ha ayudado a entender que sí es posible. Amén. Gloria a Dios, sí es posible, hermanos. Fíjese lo que aquí Jesús dijo en Juan 14, en el versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy, ¿qué? Eso se me cautivó, porque yo voy al Padre. Porque Jesús dijo, ahora que yo voy al Padre, ustedes que han creído en mí harán las obras que yo hago. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Jesús, al irse con el Padre, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Dice allí en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice allí, hermanos, fíjense lo que dice allí en Juan 16, en el versículo 13. Juan 16, versículo 13. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dará todas las cosas, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Sí, Jesús dijo, mira, yo voy al Padre y ustedes harán las obras que yo, aún mayores que yo, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque os dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual les va a recordar mis palabras, por el cual podrán hacer mis obras, el cual su ministerio principal es glorificarme a mí. Oh, hermanos, nosotros entonces, cristianos andando en el Espíritu, con la llenura del Espíritu Santo, podemos hacer las obras de Jesús. Y hacer las obras de Jesús, gente verá a Jesús en nosotros. El Consolador, el Espíritu Santo. Oh cristiano, oh varón, oh hermana, eres llena del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Oh, pero cómo nos hace falta ceder el control de nosotros a el Espíritu Santo de Dios y ser llenos del Espíritu. Para que en esa manera, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros, recordándonos las palabras de Cristo, haciendo Él a través de nosotros las obras de Cristo. Al vernos a nosotros, podrán ver a Jesús. Pero fíjese algo hermoso, Juan 14. ¿Están conmigo, hermanos? Juan 14. No solamente, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros, haciendo las obras en nosotros, y nosotros por Él haciendo las obras de Jesucristo. Pero también aquí en este contexto, dice en el versículo 13, Jesús dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. También, hermanos, quiero que escuche, tenemos la bendición de la oración. Cuando has estado con Jesús, igual como cuando Moisés subía al monte, estaba en la presencia de Dios y la gloria de Dios iluminaba su rostro. Y cuando Moisés bajaba al pueblo, resplandecía su rostro porque había estado con su Dios.
tenía que ponerse un velo. Y nosotros, hermanos, al estar con Jesús, al caminar con Él, ¿están conmigo, hermanos? Vamos a reflejar a Jesús al estar con Él. Oh, hermanos, hoy en día hay tantas cosas que nos roban tiempo. Mira, este aparato tiene su función buena, pero ¿cuántas personas pierden las horas? Consumidos con likes, sí. Consumidos con la opinión de otros. Entonces, en lugar de que la influencia principal en tu vida sea la palabra de Dios, sea el Señor, la influencia principal en tu vida son tus amigos. Es hermanos, son los videos que tú ves y tantas cosas que están influenciando tu vida en lugar del Señor, en lugar del Espíritu Santo, en lugar de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que trabajamos y vivimos, pero la influencia principal en tu vida debe ser Jesús. Y al estar con Él, y al oír su voz, no puedes más que reflejarlo en tu vista, en tu faz, en tu hablar, en tu corazón que perdona, en tu corazón que es manso, en tu corazón de ser un siervo. Y sí, hermanos, las obras de Cristo las podemos hacer. Y a mí me impacta, hermanos, aún mayores. Eso todavía no lo puedo comprender. Y les soy muy honesto. Mayores que Él. ¿Por qué? Porque tengo el Consolador en mí, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando voy a Jesús y en su nombre le digo: Señor, ayúdame. Señor, tengo amargura, quítame la amargura. Señor, mi corazón está frío. Señor, avívame. Señor, mi esposa necesita que tú obres. Hermanos, y estando en comunión con el Señor, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Una vida de oración. Sí. Y si nosotros, quiero que escuche, pensarlo, vamos a reflejar a Jesús haciendo las obras de Jesús. Y así al vernos a nosotros, verán a Jesús. Como dijo el pastor anoche, termino con esto. Al ir a tocar puertas, a hablar de Cristo, no solamente das el mensaje de Cristo, pero ven las obras de Jesús. Qué impactante. Hace unos años, unos 7 años, 8 años, estaba ganando almas en una área de la ciudad donde hay muchísimo drogadicción, mucho pandillerismo, un lugar muy, muy triste. Y estaba ahí, fui a tocar puertas con hermanos de la iglesia en un ferrocarril, en una riel de ferrocarril, una riel. Estaba sentado un jovencito como de 16 años, ahí sentado, con una bolsa, drogándose. Tenía resistol. Lo vi y hermanos, lo vi y ay, hermanos, mi corazón se quebró por él. Y fui con él y me senté a su lado y hermanos, y empezaba con él y me di cuenta que estaba lúcido. Y hermanos, no siempre pasa esto. Y no quiero exaltarme a mí mismo porque no soy nada. Pero sentí mucha compasión por él. Y la verdad de Cristo como si fuera mi hijo. Estaba yo quebrantado. Hablé de Cristo y allí sentado junto a él en esa riel, este jovencito que se llama Daniel aceptó a Cristo. Seguí mi camino y no lo volví a ver.
Pero hace unos 3 años, 2 años y medio, tocando puertas, donde toco puertas cada sábado, es una ruta que hace unos años pude comenzar. Estaba tocando puertas en un condominio, en un segundo piso, y bajé las escaleras. Había un joven abajo de las escaleras y me vio. Y dijo, y su mamá estaba en el condominio de abajo, gritó: mamá, mamá, ahí está el pastor Ramos que me dio a Cristo. Así dijo. Bajé las escaleras y dije: joven, ¿me conoce? Dijo: sí. Me dijo: ¿recuerdas en la colonia, la colonia Tercera Grande, en esa riel? Yo soy ese joven. Y ya su mamá había sido salva. Está viendo una iglesia bautista no lejos de allí. Su vida cambió. Y luego, hermanos, hace un año más o menos, ahí por esa colonia, yo andaba un sábado, una mañana, recuerdo gente, lo vi con su nueva esposa. Me dijo: hermano Ramos, ore por mí, porque con mi pastor voy a comenzar una iglesia en tal y tal colonia. Alabado sea el Señor. Hermano, lo que nos incumbe hacer nosotros es hacer las obras de Jesús. Padre, te doy gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos nosotros, porque hemos creído en Jesús, hacer sus obras. Y así podemos reflejar a Jesús. Y al vernos a nosotros, podrán ver a Jesús.